en el programa Transformación y Cambio, ahora como Metafísica Cuántica Estelar. Estamos aquí para comenzar nuestra jornada sabatina, donde enseñamos sobre aspectos relacionados con la grandeza. Estamos aquí para hacer que las cosas pasen, para llevar hacia una nueva expectativa la vida, para lograr la grandeza y poder enseñar aspectos muy relevantes que se escapan en otros sistemas de enseñanza. El objetivo es poder llevar la grandeza del conocimiento a cada uno de ustedes, que sus vidas puedan experimentar esa grandeza suprema que hace que las cosas cambien, que hace que todo crezca, porque es el conocimiento el que transforma y cambia la existencia. Cuando nosotros desarrollamos conocimiento, cuando desarrollamos habilidades, cuando aprendemos, cuando nos damos cuenta que la vida es una sucesión de aspectos que hemos vivido, que estamos viviendo o que viviremos, todo se transforma y es esa transformación y cambio la que nosotros andamos produciendo, induciendo, provocando y llevando a la realidad en la vida de las personas. Hoy no es la excepción y vamos a estudiar acerca de los registros de la historia que nos muestran el inicio de una nación, que nos muestran el inicio de un culto, de una adoración, de una religión, de una creencia, de una doctrina, de un rito, de una convivencia y de esa dependencia de los dioses. De una vez hago el descargo de responsabilidad. Yo no vengo al programa a criticar a ninguna religión, a ningún líder religioso, nada que ver. Estoy aquí solo para mostrar, ¿vale? Para mostrar cómo nosotros podemos aprender de la historia para no seguir repitiendo aspectos. Y es la historia la que nos habla grandemente y de forma elocuente de todo lo que ocurrió y cómo esto afecta a nuestras vidas hoy en día. Así que después del descargo de responsabilidad, vámonos a la conexión con Gaia y decimos: amorosa Madre Tierra, querida diosa Gaia, preciosa y hermosa, que sostienes la belleza y la vida en este planeta, te damos gracias esta mañana de sábado y bendecimos tu existencia. Gracias por coordinar todos los movimientos del planeta, toda la función interna en el núcleo, en el magma. Gracias por controlar todo lo de afuera, pero también lo intraterrenal. Gracias por las civilizaciones que están ahí adentro de la Tierra. Gracias por todo el vestigio que nos permites ver para reconstruir la historia. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, Micael Todopoderoso, por darnos la vida y sostenerla. A la Triunidad preciosa y perfecta, por hacer de nosotros personas distintas. Gracias, gracias, gracias. Y así es ya. Gracias a ti por estar conmigo, por sostener el programa, por apoyarme, por ayudarme, por compartirlo, por ayudarme a llegar a más personas. Muchas gracias. Gracias porque siempre me apoyas y estás aquí, presente en cada edición. Te bendecimos y hoy enviamos el amor compasivo a todos los habitantes en el globo terrestre. Y mandamos el perdón compasivo, la sanación del alma y del interior. Enviamos la transmutación para que este mundo sea mejor y a través de la multidimensionalidad llegar al corazón, la mente, el sentimiento y la conciencia de cada terrícola. Gracias porque así es ya y porque hecho está. Aquí y ahora.
Gracias a quienes ya están conmigo. De verdad me siento muy contento cuando les leo. Franz, estoy aquí presente, lista para el nuevo vuelo contigo, amado Messenger. Gracias por esas palabras. Y también gracias a Olga Pineda. ¿Cómo estás, Olguita? Eh, Buen día, maestro. Dice, presente. Ok, perfecto. Están presentes. De eso se trata. Y a ti que no me escribes, que no me dejas un comentario, te invito a que me escribas, que comentes, que saludes. Es importante leerles y nos ayuda muchísimo para el posicionamiento del programa en los algoritmos de Facebook. Tenemos 30 días en Facebook para llegar a muchas personas. Por supuesto, yo tomo el video y lo paso a YouTube. Aquí estamos para servir. Así que ayúdenme allí en su teléfono. Ustedes, bueno, ahorita yo aquí estoy grabando el programa, pero ustedes que están viéndolo le dan clic a la pantalla, le dan un toque a la pantalla y aparecen unas opciones, las seleccionan y entre ellas está compartir el programa. Le das clic en compartir y ya se lo mandas a toda tu gente. El que lo quiera ver, que lo vea, el que no quiera ver, que no lo vea. Tú cumple con expandir esta visión. Ayúdame a lograr llegar a más personas. Es muy sencillo hacerlo. Ok. Salvador Velázquez, ¿cómo estás, querido Salva? Buenos días, dice maestro y familia, listo aquí, presente. Yeah, eso me encanta. Hay que continuar. Es resistir, insistir y persistir y nunca desistir. Tenemos que seguir avanzando hasta lograr el objetivo que nos hemos propuesto y es nuestra propia liberación, nuestra propia emancipación, nuestra propia libertad interna y externa que nos lleve a la grandeza de aquello para lo que fuimos diseñados. Así que enhorabuena por ustedes, gracias por estar conmigo y vamos a honrarles dando una enseñanza de elevada calidad. No importa si en algún momento no recuerdas quiénes son los personajes o no tienes idea de lo que estamos diciendo, tú sigue, porque tu subconsciente, que es a donde yo hablo, tu inconsciente, que es a donde yo me dirijo, tu innato, que es a donde yo enfoco toda la información, él sí sabe de lo que estoy hablando. Así que tú continúa y permanece en conexión, que vamos a tener 60 minutos de muchísima información histórica que va a cambiar y transformar la vida de todos. Vamos adelante. La semana pasada, por este mismo día sábado, me quedé hablándoles acerca de aspectos puramente relacionados con el nacimiento de la nación que hoy conocemos con el nombre de Israel. Hay muchas formas de ver la historia. Por ejemplo, podemos ver el nacimiento de esta nación desde la perspectiva bíblica, pero lo podemos ver desde la perspectiva egipcia, podemos verlo desde la perspectiva mesopotámica, podemos verlo desde diferentes ángulos. Hoy estamos enfocando un ángulo totalmente distinto a lo tradicional, porque muchas veces es forzada la interpretación que le dan a muchas cosas. Así que es importante que nosotros sigamos este patrón y vayamos avanzando en el entendimiento de por qué se dan las cosas y luego el para qué, ¿vale? Así que escúchenme con atención, voy a buscar ser lo más explícito para entender todo este sistema porque es complejo y aparte de eso son muchísimos datos. La semana pasada estuve explicando que en el libro de Esdras, que es un libro que está en la Biblia, yo no estoy convalidando la Biblia ni enseñándola ni nada, solo estoy citándola dentro de mi sistema de enseñanza. Vemos que en Esdras, en el 1.5, 4.1, 4.59, 10.9, encontramos que el nombre Benjamín equivale a Israel. Y comenzamos a ver también que Benjamín es un seudónimo de Sargón. Y Sargón es también un sinónimo de Jacob, Israel. A este señor que se le pusieron el nombre de Israel, primero se llamaba Jacob, ya lo van a entender. Y también era un apodo de sus prominentes hijos, o sea que Benjamín se usaba como un seudónimo de Sargón, como un seudónimo de Jacob o como un seudónimo de Israel. Los seudónimos son como apodos, motes, etcétera. Hay alguien que se llama
por ejemplo, que se llama Jesús, le decimos Chucho, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, tenemos que Gudea era Benjamín, hijo de Israel, y también como Sargón, Gudea tiene muchas identidades bíblicas. Entre ellas, en una se le llama Uziel, que significa uno que es. Y también se le conoce como fuerte de Dios, y se llamaba también Upim Ufam. Entonces esos nombres relacionados de Upim y Ufam son sinónimos de Tudiyá e Inyotef. Todo esto ya lo he explicado en las cátedras anteriores. Así que para quienes están recientemente conmigo, pues será un poco confuso, pero para quienes ya me están escuchando desde hace rato, pues seguirán la línea. De todos modos, te invito a que siga la línea de pensamiento. Entonces, estos nombres tienen el significado de cubrir y denoto claramente y les explico con todo detalle. En estos pueblos, principalmente de Israel y en todas las comarcas de los sumerios y de los egipcios, siempre se buscaba que un nombre representara algo o a alguien o cosa o sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este nombre Uziel significa uno que es fuerte de Dios. Y en este caso, estamos viendo que los nombres Upim, Ufam, Tudiyá e Inyotef tienen el significado de cubrir, es decir, algo que cubre o alguien que cubre. También vemos que no implican cubrir en el sentido de amar y querer, sino en el sentido de actuar en secreto. O sea, cubrir significa como encubrimiento, ¿no? Hacer que algo no sea visible. Eso significaban esos nombres. Luego, Sargón también había utilizado el elemento sorpresa cuando derrocó a Lugal Sayesi. Entonces estaba cubriendo una operación. Han oído ustedes que en la milicia se dice operación encubierta, o en las policías, o en el FBI, lo que sea, ¿no? Operación encubierta. Una operación encubierta porque está secreto, está cubierta, ¿no? Ahora bien, Gudea también aparece como un manipulador de primera clase. Al igual que Sargón, Gudea se convirtió en Israel, el que era gobernante designado divinamente. Recuérdense que había una intrínseca red que llevaba a las personas a creer que si dependían de lleno de su Dios, podían llegar a ser muy grandes. Y aquí es donde empezamos a ver esas cualidades que le dieron algunas razas o dominios para que subyugaran a los otros. Entonces los dioses siempre tenían control sobre estos pueblos, sobre estos gobernadores, sobre estas gentes, para que estos fueran los que controlaran a los demás. Y hoy en día ustedes se dan cuenta que eso sigue siendo el pan nuestro de cada día. Luego, cuando vemos esto, nos damos cuenta que este Israel se convirtió en el gobernante designado divinamente. Israel es un nombre de persona, ¿ya? Ahora bien, no fue designado divinamente por elección, sino por insurrección, es decir, por rebeldía, porque se rebeló, ¿vale? Y como Sargón, Gudea también eligió el nombre egipcio de Inyotef. In-yo-tef. Los egipcios lo escribían separado. Y a diferencia de Sargón y de quien le precedió inmediatamente, que era Naram-Sin, Gudea no se glorió públicamente en su estado de divinidad que supuestamente había adquirido. Tampoco se retrató a sí mismo como un dios viviente, aunque en privado se consideraba como tal. Así que el nombre Gudea tiene una connotación. Por eso les digo que los nombres van intrínsecamente ligados a las actividades. Entonces, el nombre de Gudea tiene la connotación de proclamado como Dios. Una de las cosas más grandes que la gente ha querido siempre es ser una divinidad. Y eso viene en los genes y en la expresión epigenética. ¿Por qué razón? Porque todos estos seres que vinieron aquí, a los que nuestros aborígenes, y no digo aborígenes de América, sino aborígenes de todo el mundo, principalmente de Mesopotamia, les llamaron dioses, porque dijeron, son los que vinieron del cielo.
donde la palabra Anunnaki, Anu significa cielo y Ki tierra. Anunnaki, los que bajaron a la tierra. Ellos vinieron a implementar estos cultos, estas adoraciones, estos sistemas. Y hoy en día siguen subyugando a la humanidad, a los terrícolas, desde esa perspectiva. Ahora bien, entonces este Gudea, imagínense que él mismo se decía proclamado por Dios. O sea, se creían muy fuertes. Yo soy el que gobierna porque Dios está conmigo. Y es una de las razones por que yo no utilizo el nombre de Dios, porque ha sido usado como un caballito de batalla para dominar y controlar a otros. Así que yo les invito a ustedes a que podamos avanzar y comprender que no necesitamos un Dios, porque de hecho no lo necesitamos. Lo que requerimos es recuperar la valía y para eso tenemos la estructura de gobierno del universo que nos permite recuperar el poder y la autoridad y actuar acorde para tener lo que conocemos ahora como el nuevo paradigma. Cuando avanzamos con esto, nos damos cuenta que ese sistema de decir, soy el proclamado como el Dios, no requería que dieran ninguna explicación acerca de la divinidad que este Gudea creía tener. Entonces, a pesar de las diferencias políticas, religiosas y de otra índole que habían entre Sargón y Gudea, ellos son de forma decidida, después de analizar la historia, los arquetipos del posterior patriarca que se llamó Jacob. Y Jacob significa suplantador, o significa el que agarra, porque estaba en el vientre de su madre y habían gemelos. Y a él le agarró al calcañar a su hermano para no dejarlo salir antes que él. Oigan eso. Pero aún así, Saúl nació primero. Por eso se le llama el suplantador o el que agarra y después le roba la primogenitura a su hermano. Okay. Así que seguimos con esto. Vemos que el nombre Benjamín, desde el punto de vista bíblico, tiene 4 variantes en esa genealogía y 2 se encuentran en los registros familiares del primer libro de Crónicas y uno de ellos está principalmente en el 7:16 al 12. Esa es la genealogía del primer Benjamín, o sea, Sargón. Y la otra genealogía aparece también en el primer libro de Crónicas del 8 al 15. Y es una combinación. Cuando se mezclan ambas genealogías, tanto la de Sargón como la de Gudea, ambos son llamados Benjamín. Benjamín. Entonces la genealogía que se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 46 y 21, y en el libro de Números 26 y 38, son variantes de la genealogía de este Benjamín que es compuesto. Ahora, para el lector nominal, para el lector religioso, para el lector teológico, esto pasa desapercibido. Porque se tiene un pensamiento absurdo de que solo la Biblia es el único libro de revelación que existe y que aparte de él no hay otro. Eso es un exabrupto. Y todo porque ellos quieren llevar forzosamente a que el Dios que aparece en la Biblia sea el único. Y eso ya lo expliqué en nuestro capítulo anterior de estudio. Expliqué exactamente cómo nace esa deidad que ellos tienen reconocida en la Biblia. Y el objetivo es llevar a todos hacia ahí, porque de esa manera tienen absoluto control de la humanidad. Pero bueno, seguimos avanzando. Sargón y sus rebeldes hijos son fundamentales en lo que llamamos la formulación de la historia bíblica. Sargón, que era el primer Inyotef A, se convirtió en el pasado y arquetipo de 4 figuras que eran notables de Jacob. El primero fue Gudea, que se llamó Inyotef II, que era uno de los hijos más jóvenes del mismo Sargón. El segundo se llamó
Senusret II, el cual también tomó ese trono de la 12ª dinastía, que fue el Imperio Medio Egipcio, bajo circunstancias muy sospechosas. Miremos ahorita, por ejemplo, yo le perdí la pista a lo que hacen, a lo que hacen religiosamente, pero tenemos que hace poco una elección de un nuevo papa. No sé qué nombre se asignó. En el caso del anterior, pues él se puso el nombre de Francisco, ¿no? Pero no se llamaba Francisco por nacimiento. Entonces, así como vemos eso, que se cambia de nombre, ¿ya? Eso hacían los reyes también. Se cambiaban el nombre de pila por uno que los identificaba con lo que iban a realizar. ¿Ya? De todos los papas que han habido, el único que yo he admirado y llegué a querer fue a Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II era el título eclesiástico. Su nombre era Karol Wojtyła, ¿ya? El nombre personal. Pero el nombre eclesiástico o religioso para representar era Juan Pablo II. Un tipazo. Yo soy honesto, cuando ese hombre partió, lo sentí muchísimo, porque para mí ha sido uno de los mejores líderes que ha habido en el mundo. Ok, regreso entonces. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Senusret, que tomó el trono de la 12ª dinastía cuando se tenía el Imperio Medio, y lo hizo bajo circunstancias muy sospechosas, él se convirtió en el padre del José arquetípico, ¿ya? En la Biblia se nos enseña que hubo un José. Pues ya viéndolo con la historia, es el Senusret II. El tercero, o sea, estamos hablando de los hijos rebeldes de Sargón. El tercero fue a quien se le llamó el rey Ixo. Debieron de oír esa palabra en historia en algún momento. Y se llamaba Yacuber, pero también tenía otro nombre que era Amiditana, y era hijo de Samsu y Luna, que corresponde a un personaje que en la Biblia se le llama Joctán. Este reclamó el trono después de la muerte de Salitis. Salitis era Abi Eshub. Entonces, ¿de qué me sirve saber todo esto? Te va a servir de mucho. Y no es necesario que te lo memorices, ¿ya? Y eso fue en la 15ª dinastía cuando aparecieron los Ixos, ¿ya? Eso también es de estudio. Ahora bien, el último Jacob, estamos hablando de los 4 nombres que puede haber tenido Jacob. El último Jacob y el más notable desde la perspectiva del libro de Génesis es Amenhotep II. Amenhotep II pertenecía a la 18ª dinastía egipcia. Entonces, además de ser un modelo de comportamiento para posteriores advenedizos, Sargón también se consideró a sí mismo como el segundo Adán. Él se llamaba a sí mismo Atum. Y Atum nos habla, ya lo dije al principio de todas estas enseñanzas, Atum era el nombre principal del primer hombre o del primer hombre Dios o del primer Dios hombre que habitó la tierra desde estas perspectivas. Ahora bien, Sargón, que es Inyotef, y los faraones del Imperio Medio Egipcio que le sucedieron en ese trono divino, porque ellos creían que era divinidad lo que había ahí, fueron comparados de una forma libremente con los reyes dioses que habían estado antes del gran diluvio. Y luego el número y orden no son idénticos, pero tenemos que el concepto de que la historia se repite a sí misma estuvo muy establecido, inclusive en esa temprana fecha. ¿Qué significa eso? La historia sigue repitiéndose, porque tenemos que lo mismo se da hoy en día.
Antes del diluvio tenían un sistema de gobierno y después del diluvio sigue otro sistema. Recuerden ustedes que producen el diluvio estos disque dioses y se largan y dejan aquí todo hecho pedazos, pero se encargan de que haya una familia que sobreviva para que después del diluvio esa familia se encargue de representarlos. Y de ahí que tenemos la sucesión dinástica, donde se pide que todos sean de una descendencia real para ocupar un trono. Y ahí vemos esos exabruptos de seguir teniendo la sangre en la misma familia y no mezclarse con los demás para que no hubiesen reclamos del trono de alguien que no fuera de la línea divina. De ahí viene todo esto que conocemos y vemos de los reyes en el pasado y todavía hoy en día lo tenemos presente en varios países. Cuando la narración del libro del Génesis avanza en el tiempo, algunas descripciones se vuelven más detalladas. Tenemos entonces que las comparaciones entre los patriarcas más antiguos y más recientes se complementan. Y de hecho, todos los grandes patriarcas que aparecen en la Torá, todos deberán de saber qué es la Torá, son descritos como una repetición de al menos un antepasado más antiguo. O sea, solo es como que ir replicando, ¿no? Del tatarabuelo al tatarabuelo, del tatarabuelo al tatarabuelo, al tatarabuelo, luego al bisabuelo y luego al abuelo y luego al que seguía. Entonces se repetían los ciclos. De esa forma, vemos que la historia de la Torá, por ejemplo, en lugar de ser una progresión lineal, se mueve en una espiral que se extiende a través del tiempo. No es un registro lineal como nos enseñaron. Y eso en el caso mío, que yo me fui a estudiar teología por mucho tiempo, nos enseñaron que era algo lineal, que este viene después de este, y este después de este, y este después de este, pero en realidad no es así. Y ya cuando lo vemos desde otra perspectiva, que no estamos imbuidos en la teología, podemos tomar un respiro y darnos cuenta que las cosas son diferentes. Ahora bien, en la Torá, los relatos de todos los patriarcas principales que vienen desde Adán, se extienden hasta Moisés, se convierten en relatos compuestos que están constituidos por narraciones pares que concuerdan. O sea, el escritor del libro de Génesis, mis respetos, porque se las arregló para que todo parezca tan divino y tan bien hilvanado que el lector común y corriente pasa desapercibido todo. Pero bueno, las cosas han cambiado y eso es benéfico para todos los terrícolas. Entonces, cada uno de los primeros patriarcas es el arquetipo o figura paternal de un patriarca posterior o anterior. Y esto recíprocamente nos permite ver que la vida de cada patriarca posterior, es decir, el que sigue, tiende a seguir el modelo de la vida de un antepasado prominente. De ahí viene, debieras de parecerte a tu abuelo, que tu abuelo fue ilustre. Debieras de haberte parecido a tu bisabuelo, que tu bisabuelo fue un gran hombre. Porque se quiere repetir siempre la grandeza de un antepasado anterior y que el posterior pueda superarlo. Y ese es un concepto que todavía está en muchas familias. Así que, en lugar de ser totalmente único, ¿ya? Cada personaje que aparece en la Torá es el producto de dos pares. Por eso estoy hablando de los compuestos constituidos por narraciones pares concordantes. ¿Ah? Entonces habrían dos padres. Y es el tema dominante, por ejemplo, en la Torá, y nos muestra una creación literaria que está formada después de las creaciones de tipo genético. Y ambos grupos de gobernantes, tanto los antiguos como los posteriores, fueron despojados, se les quitó su estado de divinidad por parte del autor del Génesis.
Por eso les digo que este personaje que escribió el Génesis, de verdad que era, pero muy pilas. O puede que haya sido el mismo ser que se elevó de Amón para convertirse en el único, el que lo dictó, porque se supone que fue Moisés el que escribió el Génesis, pero lo escribió muchísimos años después de que ocurriera. No es aquello de que en los primeros, lo que le llamamos, lo que se llama el Pentateuco en las escrituras bíblicas, y viene Pentateuco, viene de la palabra penta, que son 5, ¿no? Pentateuco, y ahí tenemos a Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, eh, que se toman como los 5 libros que Moisés escribió, pero los escribió, híjole, cuando había pasado un montón de tiempo. Y todos fueron recopilados por narraciones orales o por la supuesta revelación divina. Pero está bien escrito de manera que nos lleva a creer que lo que dicen ellos es lo que ocurrió realmente. Pero cuando tú lo comparas con otra historia como esta que te estoy dando, con datos más específicos, te das cuenta de que se saltaron muchas cosas a propósito para poder dirigir la línea de pensamiento de una persona hacia un objetivo común, como se hace hoy en día cuando escribimos un libro. Escribimos un libro y lo llevamos directo a un punto donde queremos que el lector vaya. El escritor dirige al lector. Por ejemplo, hace muchos años, como 4 años, escribí un libro que está ahí en Amazon, en el área de Kindle. Tú lo puedes ir a ver, vale $4. El libro se llama Meisa y Altair, el origen de una diosa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy guiando a la persona desde un punto cero hasta donde puede llegar, pasando por las encarnaciones, la vida, la eternidad y todo lo demás. Entonces, si puedes adquirirlo, con eso me ayudan muchísimo. Eh, Ve ahí a Amazon en la serie de libros y escribes Meisa y Altair, o si no escribes mi nombre por autor y ya aparecen. Entonces, y cómpralo, ayúdame. Con eso podemos lograr ver cómo el escritor lleva al lector hacia el punto que él quiere. Y lo mismo pasa en la narrativa bíblica. Quien escribió los primeros 5 libros lleva al lector a que acepte y reconozca algo y se quede ahí. No le da chance de decir, ok, ve y compruébalo, ve y ve por otro lado qué encuentras, o busca en historia. Hoy tenemos la paleontología, la antropología, la geología, y hay otra que se dedican exclusivamente a ver los vestigios del pasado, arqueología. Y todas estas ciencias han encontrado muchas cosas, pero como no se publican todas, ¿ya? Porque puede alterar el orden, entonces se filtra información y es así como podemos ver que han encontrado los restos de los gigantes, por ejemplo. Pero eso lo niega la ciencia, dice que es imposible que haya gigantes. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay muchos registros y que no nos tenemos que dejar llevar solo por una opinión. Tenemos que escuchar varias. Y aquí es donde entran los escritores que les digo, como Eric von Däniken y los otros que les he mencionado, que tienen tantas y tantas formas de presentarnos lo que otros han callado desde el punto de vista arqueológico, paleontológico, y bueno, ahora se me escapó la otra, pero ahí estamos. Entonces, cuando nosotros vemos que existen todas estas cosas, podemos darnos cuenta que hemos sido engañados y que no se nos dijo la verdad como era. Por eso es que ambos grupos de gobernantes, tanto antiguos y posteriores, fueron despojados de sus estados divinos, porque no era nada seguro para la creación de la nueva religión y del nuevo estado que hubiesen varios dioses, sino que solo existiera uno. Pero lo que no le dicen a la gente es que ese uno que ellos presentan surgió de 8 de estos otros.
Por eso la historia nos abre los ojos para poder ver más de cerca lo que ocurre, ¿vale? Así que todos ellos, aunque les quitaron sus estados divinos en el Génesis, todavía eran reclamados como los grandes antepasados. De esta forma, cuando hablamos históricamente, el patriarca Jacob ya vimos que corresponde al faraón Amenhotep II de la 15ª dinastía egipcia. Si tú vienes y dices eso en una iglesia, es capaz que te linchan. Porque te dicen, no, Jacob fue un patriarca, descendiente de Esaú, descendiente de Isaac, perdón. Isaac, descendiente de Abraham, porque esa es la línea de personajes patriarcales que ellos reconocen. Fuera de eso no hay otros, mucho menos que tengan un nombre distinto. ¿Por qué? Porque se cierran a la interpretación. Y por eso es que hay tantas denominaciones, porque unas tienen una forma de aceptar esta verdad, otros tienen forma de esta. A este no le gusta esta, propone otra, y por eso es que vemos que la proliferación de sectas es enorme. Porque cuando una ya no está de acuerdo con lo que está enseñando el líder de ahí, se divide y forma otra. Esta a su vez se disgusta en otros y forma otra. Y como todo comienza de la división, siguen dividiéndose entre sí mismos. Y es que vemos que hay tantas que es hasta difícil enumerarlas. ¿Por qué razón? Porque no coinciden en las interpretaciones o en los procesos o procedimientos como desarrollan la creencia. Por eso es importante que nosotros sigamos avanzando con el conocimiento para divorciarnos totalmente de los aspectos religiosos. Divorciados. No hay ni uno solo. Desde la más grande hasta la más chica. ¿Ah? Que te digan realmente lo que está pasando. Por eso es importante que nosotros vayamos y salgamos a investigar y a ver que las cosas no son como parecen. Así que Amenhotep tenía, Amenhotep II tenía dos reinas, ¿ya? La primera se llamaba Tía, no porque era la tía de alguien, sino ese era el nombre. Y esta tía corresponde a la Lía o Lea, que era la primer hija de Labán, que se menciona en la escritura bíblica. Y tenía otra más favorita que se llamaba Merit Amón, a la que conocemos con el nombre de Raquel. Porque en la historia bíblica se nos enseña que Jacob se fue huyendo de la casa de su papá, Isaac, porque le robó la primogenitura a su hermano Esaú y engañó a su papá, que ya era viejo y anciano, por eso se llama suplantador, y se fue donde su tío, que era Labán. Ahora vean ustedes por qué tiene que seguir con la misma línea. Se va de allí y se va con su tío. El tío tiene dos hijas, una de ellas era Lea y la otra era Raquel. Aquí, ya viéndolo no de la perspectiva bíblica, Lía corresponde a tía y Raquel corresponde a Merit Amón. Oigan esto. Y se pone a trabajar 7 años por Raquel. Pero cuando se cumplen los 7 años para que le entreguen a la chica, están embriagados y todo lo demás, y en la noche le meten a la grande, que era Lía. Cuando despierta, despierta no con por la que él había trabajado, sino con la hermana. Y entonces con la hermana le dicen, ok, ¿y por qué me dices a la que no era? Es que aquí no se puede dar a la pequeña antes que la grande. Así que te quedas con la grande y me trabajas otros 7 años por la otra si la quieres. Y firma el contrato, le dan a Raquel, y ya tiene dos en un solo, y trabaja otros 7 años por ella. Eso es lo que dice la historia bíblica. Pero yo no estoy analizando la Biblia, estoy analizando lo mesopotámico, lo egipcio, y lo estoy comparando con, ¿vale? Entonces, Jacob es caracterizado en la Biblia, ¿ya? Como muy astuto. Así que cuando ya tiene las dos reinas, como en la historia del patriarca Jacob, que es lo que dice la Biblia, a Lía le nacieron 6 príncipes. Oigan esto. Y otros 2 fueron los hijos de Merit Amón, que era Raquel. ¿Ya? Fueron 8. Entonces,
en la Biblia se caracteriza a Jacob como un astuto, pero también como un marido y como un padre cariñoso. Fue acusado de robar la primogenitura de su hermano, que ya se las mencioné. No obstante, intentó, sin éxito, evitar que se produjera una disputa similar entre sus propios hijos, peleándose por la supremacía o lo que antes se llamaba la primogenitura. Siempre el hijo primero tenía todas las ventajas del padre. Entonces se le llama primogenitura. Entonces todos se peleaban por ser el primogénito. Bueno, aquí ¿qué pasaba? ¿Quién iba a ser el primogénito? ¿El que tuvo Lea o el que tuvo Raquel? Porque ambas eran el primer hijo de ella. Entonces se armaron muchos líos, muchos descontroles allí. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que al final hizo como su padre había hecho y designó a su hijo menor para ser su sucesor. Vean esto. No le dio la primogenitura al más grande, sino que se la dio al más pequeño. Cuando envejece y tiene que ya partir, porque aun cuando haya tenido divinidad o lo que sea, tenía que irse del planeta, Jacob dice, pocos y malos han sido los años de mi vida. O sea, vivir con el remordimiento de robarle al hermano, de haber dejado a la madre, de haber dejado a su padre anciano, solo por la codicia, por la avaricia, irse a un lugar extraño, irle a trabajar al tío, 14 años por 2 mujeres y no recibir ningún sueldo. Es un, bueno, de plano que fue algo muy dramático, ¿no? Así que al final vemos que el nombre egipcio de Inyo, Tef, es similar en forma al hebreo aniyá, aniyá, que significa gemido, lamento o aflicción. Entonces, Inyotef, al igual que aniyá en el hebreo, significan eso, el gemido, el lamento y la aflicción. Esas tres emociones se viven a consecuencia de qué? Del sufrimiento. Pero puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento moral o un sufrimiento energético. Por eso es importante entender la historia. Entonces, esto le ponían un nombre a lo que estaban viviendo. Y Jacob dice, pocos y malos han sido los años de mi vida. O sea, la vivió, tuvo gloria, consiguió muchas cosas, consiguió a la mujer que quería. Y luego vemos cómo utilizó la multidimensionalidad para hacerse de ganado porque su suegro, que era su tío, no le dio ni una sola oveja, ni siquiera para comérsela. Entonces, a través de un sistema de la multidimensionalidad, él pudo reproducir el rebaño de tal manera que pudiera tener su propio haber. Entonces, hay cosas muy interesantes que se tienen que ver. Y eso lo podemos desarrollar nosotros hoy en día porque tenemos más herramientas de las que ellos tuvieron. Imagínate tú que hicieron un trato y le dijo Jacob a su suegro, que era a su vez su tío. Le dice, regularmente las ovejas son o blancas o hay negras, ¿no? Pero tú no ves ovejas moteadas, así como si fueran dálmatas, ¿ya? Y le dice Jacob, oye, no me des dinero, pero de aquí en adelante toda oveja que nazca con motes en toda la piel es mía. Y le dijo, y como el suegro sabía que eso era imposible desde la perspectiva de él, le dice, adelante, hazlo. Y viene Jacob y por inspiración se le dice que ponga cáscaras de árboles enfrente de los carneros, de los machos ovejunos, cuando están apareándose con la oveja. Entonces las crías salían moteadas, todas moteadas. Aquel ya tenía un rebaño. Luego le dice
el suegro, no, 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 le dice, ya no más. Le rompe el trato, ¿no? Dice, ahora viene Jacobo y le dice, bueno, está bien que no tenga las moteadas, pero ahora le dice, todas las que salgan con listones van a ser mías. Y eso es algo que a simple vista se ve imposible. Y viene y también hace otra treta de esas. Y todas empiezan a salir con listones. Total que de tanto jugar al gato y al ratón entre ellos, Jacob termina teniendo más ovejas que su suegro tío. Aquí es donde vemos la multidimensionalidad, la sobrenaturalidad y cómo podemos influir en la naturaleza para alterarla. Y ese es uno de las enseñanzas básicas de aquí, de Metafísica Cuántica Estelar o de Universidad Metafísica Autor Laíza. Esta es la enseñanza. Aprende a utilizar lo sobrenatural para cambiar tu vida. Deja de lamentarte y deja de andar de un lado para el otro. Siéntate, crea el mundo que deseas y lánzate por él. Si Jacob hubiera sido un perdedor, hubiera aceptado todo lo que le hizo su suegro y se hubiera quedado con los brazos cruzados y nada. No le mintió, no lo engañó, le dijo claramente, si a partir de hoy todas las ovejas salen con listones en su piel, son mías. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, comencemos pues. Y le pone otra vez las varas, solo que de forma diferente. Y cada macho que está cubriendo a una oveja, engendra un ovejuno listado. Y así se hizo de mucho ganado. ¿Qué nos da a entender esto? Que si nosotros conectamos lo visible con lo invisible, la materialización va a ser obligatoria. Pero tú quieres resolver los problemas de tu vida pensando naturalmente. Este Jacob era un maestro de la multidimensionalidad hace muchísimos siglos. Y nos da lecciones el hombre de cómo se puede alterar la realidad. Y tú todavía sigues en la misma realidad. ¿Ya? Lánzate a hacer algo diferente. Empieza a imaginar. Y él dice, yo alcé mis ojos, dice, y vi que los machos que cubrían a las hembras eran abigarrados, listados, moteados o de color negro. Oigan esto. Vi, dice. ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vio? Eso es lo que yo explico todo el tiempo en los programas. O sea, si funcionó hace más de 4,000, 5,000 años, sigue funcionando hoy en día, porque son leyes universales. Ah, como tú me digas, no, mire, la gravedad tiene 1,000 años de existir. No, la gravedad estaba aquí desde hace 4,500 millones de años y tiene la Tierra. Entonces, si tú comienzas a ver los problemas y te sumerges en ellos, ya te fuiste feo. Si hay un problema, es lo que yo enseño. Viene un problema a mí de nivel 30, me subo a 50 y ya se acabó, ya no me toca. ¿Pero qué hace la mayoría? Sigue metido. Le presenta el nivel 30 y se empieza a pelear con el nivel 30 y el nivel 30 termina quitándole la energía y lo baja. Tienes que aprender a tomar decisiones. Y cuando digas, me monto en esta yegua ferrera, ¿y qué importa que empiece a saltar y a reparar? ¡No me bota! Y la voy a domar. ¿Cuál sería la yegua ferrera? Un montón de problemas. La repetición de patrones. Es que uno debe de venir a un momento, es decir, darse una palmada en la cara. Pero ¿qué pasa conmigo que no logro despertar? ¿Por qué no salgo de esto que me causa daño? ¿Por qué no salgo de esto que me impide que mis alas se extiendan para poder volar? Y eso aplica para problemas de toda índole, laboral, sentimental,
marital, monetario, familiar, personal, académico, etcétera. Ay, es que estoy limitado, ya no puedo saber. ¿Quién dijo eso? Ahora ustedes comprenderán por qué mi enseñanza es tan incisiva. Cambia, 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 o lo cambiamos, pues ya, punto. Pero se requiere carácter, se requiere decisión, se requiere perseverancia, entendimiento y mucha acción. Pero no les había contado algo. Este Labán, que era el tío suegro de Jacob, cuando le dijo, oye, todas las ovejas van a salir moteadas, ¿saben qué hizo? Bueno, le dijo, perfecto. Y agarró y separó a todas las ovejas de color, las que eran negras o de color café o de color gris. ¿Ya? Las separó y se las quitó y le dejó solo las blancas. Por eso les digo que producir en lo sobrenatural debemos aprender a hacerlo. Entonces aquí le dice, tengo solo ovejas blancas. Híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces es donde entra y conecta con la sobrenaturalidad. Y dice, no, voy a recibir guianza. Y en la guianza que le dieron en el plano unificado a Jacob, las instrucciones eran estas. Ve a los árboles y córtales, saca la corteza y pónselas enfrente a los machos blancos cuando estén cubriendo a las hembras blancas. Y el color que pongas de la corteza del árbol, de ese color van a salir los hijos. Siempre requerimos de guianza suprema, pero esa guianza suprema no la vas a encontrar mientras no tengas algún problema. Porque en la paz y en la quietud todos son buenos. En la adversidad es donde se ve realmente de qué estás hecho. Y la adversidad nunca es tu enemiga, sino por el contrario, es el siguiente escalón que está disfrazado y cuando tú lo vences, aparece el escalón y subes de nivel. Éntrale a ser diferente. Ya párale a esa, ay, que no se puede, ay, qué difícil, ay, qué horrible, es que aquí, es que allá, es que por allá, paplinadas. Atrévete a ser hombre y mujer de verdad. No te quedes encerrado o encerrada en la limitación. Aprende las leyes. Aprende las leyes. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Pero para eso tienes que ir a lo sobrenatural. No se puede resolver un problema material con más materia. Vas a estar confrontándote y friccionándote con lo mismo todo el tiempo. Es que no te aburre. La misma cosa todo el tiempo. Entonces, hay situaciones donde poner distancia es la solución. Así que pongo distancia y me concentro en la grandeza y empiezo a trabajar. Imagínense ustedes el cuadro de ese hombre. Vivir en un desierto no es una cosa bonita. De día, calores inmensos. Muchas serpientes, muchos animales nocturnos. Y hay que andar cuidando un rebaño. Y dormían en champas. O ahorita le diríamos casas de tiendas de campaña. Y en la noche un súper frío, porque los desiertos son así. Y andar de un lado para el otro. 7 años por una mujer y para que lo engañaran al final. Y después otros 7 años para que le dieran la otra. Y estar ahí, asoleado, sudando, deshidratado.
¿Y cuál era la comida? Pues la carne de las ovejas, la leche y el queso. Eso es lo que comían. No era una dieta rica en vegetales, frutas, legumbres. No. O sea, la condición en la que se encontraba no era nada buena. Muy probablemente la que tú te encuentras ahorita. Quieres cambiar algo y no lo logras. Entonces, ¿qué haces? Te vas a la multidimensionalidad y conectas y dices, muéstrame cómo lo puedo lograr, cómo lo voy a desarrollar. Muéstrame a quién me vas a enviar y dame el sentido común para entender cuando esta persona llegue a mi vida o a mi espacio y yo sepa que es el momento de hacer otra cosa. Pero sin guianza divina no se llega lejos. Por eso este programa se llama Transformación y Cambio Cuántico Estelar. Porque tienes que cambiar. Tienes que alejarte de las situaciones que te provocan, que te destruyen. Tienes que modificar el interior para poder conectar al exterior. Y cuando digo al exterior me refiero a lo que está afuera, en la atmósfera, en la grandeza, en los sistemas de construcción. Así que es importante que vayamos por esto. Y para ir terminando, dice Jacob cuando ya está viejo, pocos y malos han sido los años de mi vida. Imagínense, pocos y malos. Porque ya les digo, vivir como un pastor errante de ovejas no era un trabajo así, yo quiero ser pastor de ovejas porque de plano, pues, ¿no? Lo único bueno que tenía él era de comer carne de oveja o de carnero, leche, y lo que podían encontrar alrededor, quizás miel, algunos frutos de los que se dan en las tierras áridas. O sea, no disfrutó nada. No se fue de viaje a París o a Río de Janeiro, ¿no? Vivió una vida horrible, horrible. No solo con el cargo de conciencia, sino con el peso que tenía encima. Y dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. O sea, el hombre sufrió muchísimo, pero aún así pudo destacar sobrenaturalmente. Y por eso, cuando adquiere el nombre de Inyotef o de Anilla, dice, estuve gimiendo mucho tiempo, estuve lamentándome mucho tiempo. En toda mi vida he estado en aflicción. ¿Quién te manda, no? Cámbiate de lugar y deja de afligirte. Tienes que empezar a hacer algo distinto. Tienes que empezar a hacer algo distinto. Tienes que transformar y cambiar tu vida. Entonces, al final, nosotros podemos encontrar que de esa descripción del patriarca Jacob, podemos tener también una vislumbre de lo que era el personaje de su arquetipo, Sargón Inyotef. Y este Sargón Inyotef pagó el precio por establecer una nueva dinastía. La historia es muy interesante. Y vemos entonces, aquí voy a terminar, que el nombre de Israel no es introducido en el libro de Génesis, sino hasta el relato del patriarca Jacob, que era nieto de Abraham. Y ocurre mucho después de la época de Sargón, quien fue el segundo Adán. Entonces, un tema principal en la vida de este patriarca Jacob, que era Amenhotep II, es cómo este inteligente hijo de Isaac se las ingenió para prevalecer sobre su hermano gemelo, que se llamaba Esaú. Esaú es el nombre hebreo, pero el nombre egipcio es Sausatar. Y este hermano gemelo de Jacob
era mucho mayor en tamaño y tenía más músculos. Era un hombre robusto, era un hombre cazador, era un hombre de campo. Mientras que Jacob era un hombre que le gustaba mantenerse en las tiendas. No aquí comprando cosas en lo que conocemos como tiendas hoy, ¿no? Sino que tiendas le llamaban también a las carpas donde vivía. Entonces, a él le gustaba andar en la sombra, estar así tranquilo, los perfumes, el estar bien acicalado y todo. Mientras que el otro andaba sudando, andaba afuera. Pero miren cómo la vida le cambia, porque después termina él en el desierto, ni siquiera en el campo. ¿Vale? Así que después de luchar con su hermano, ¿ja? Y con lo que él llamaba Dios, que en realidad era su padre Isaac, este patriarca Jacob recibe la primogenitura, que significa la sucesión real. Es como la dinastía, ¿no? Y se proclama como Israel. ¿Ja? Entonces, cuando está al agarrar el trono, este Amenhotep II, que es el mismo Jacob, se parece al anterior Gudea, que fueron famosos en la Biblia, pero no en la arqueología, y trajeron del extranjero materiales de construcción muy caro. Inclusive ellos compraron madera de los bosques de un área que se llamaba Líbano y construyeron un magnífico templo. Así que el título Israel o nombre Israel, él gobierna como Dios, lo mismo que vimos en el anterior. Él gobierna como Dios. Ese título de Israel, o sea, él gobierna como Dios, le fue dado a Amenhotep II, que es el patriarca Jacob. Sin embargo, él no era el Israel original. Voy a dejarlo ahí para que la semana entrante podamos averiguar quién era ese Israel original. Pero hoy se dieron cuenta de muchas cosas. Todo lo que les mencioné de historias era para llegar a este momento. Y yo quiero destacar la importancia de Jacob como maestro de que se puede alterar la realidad y convertirla en todo aquello que nosotros querramos. Pero para ello se necesita una conexión. Y esa conexión en la que yo les menciono debe de darse cuando vamos al campo unificado, cuando vamos a la fuente, cuando meditamos, cuando conectamos con nuestro Padre Supremo. Y para ello les he estado desafiando a que lo hagan 20 minutos al día durante 90 días. Y se van a dar cuenta que 20 minutos después son insuficientes, porque hay mucho que aprender, mucho que participar, mucho que hacer. Conéctate, no le huyas a eso y deja de querer resolver los problemas materiales por tu propio esfuerzo. Tú no le puedes cambiar la mente a ninguno. No puedes obligar a nadie a que haga lo que tú quieras. Por eso yo enseño que hay que trabajar multidimensionalmente, porque en la multidimensionalidad la personalidad valió, porque hay leyes diferentes en la multidimensionalidad. Pero aquí en el plano terrenal la personalidad es impenetrable. No puedes obligar a ninguno. No tienes que obligar a ninguno. Ni tienes que llevar a que otro haga lo que tú haces. En este plano solo somos informantes, mensajeros, pero en la multidimensionalidad podemos hacer que sucedan las cosas. Cuídate muchísimo. De verdad ha sido un gusto enorme el poder compartir con ustedes esta enseñanza hoy. Y nos vamos para checar quiénes nos escribieron de último y poder darle un me gusta. Annie Meléndez, buen día familia, bendiciones. Qué bueno que has venido, Andy. No sabes el gusto que me da eso. Anoche te extrañamos en la reunión. Tenemos a Beatriz Romero.
Buenos días con todos los terrícolas, bendecido día, dice. Excelente, qué bueno que estés presente. Y dice feliz día o bendecido día del Violeta. Luego nos vamos con Fran, buen día y pronoya para ti, gratitudes infinitas para tu magnífica existencia y cada uno. Gracias, Franz, tú siempre tan entusiasta. Y Carl, buen día, dice, presente. Qué bueno que hayas venido, Carl. Es lo mejor que puedes hacer para tu crecimiento. Y luego tenemos a Franz, fantástico día del Violeta para cada uno. Gracias. Luego nos vamos con HS, que dice, muchas gracias, querido maestro, super clase. Gracias, querido HS, de verdad te felicito y vamos para adelante. Todos podemos alterar lo visible y todos podemos hacer que lo visible responda a lo invisible. Y termino con esto, he dicho, a mayor conciencia, mayor nivel de manifestación material. Y la conciencia la que altera la materia, porque la conciencia está relacionada con el quantum, ¿no? Entonces, la conciencia nos permite que los electrones se muevan en la dirección que nosotros queremos, que fue lo que hizo Jacob. Jacob quería ganado y comenzó a multiplicarlo donde parecía imposible. Ovejas blancas apareándose con ovejos, con los machos blancos, producen ovejas blancas. Pero que tú de 2 ovejas blancas saques una negra, si es estadísticamente desde el punto de vista genético, es una posibilidad en 1.000.000.000, pero que todas te nazcan de color negro, eso es sobrenatural. Así que aprendamos de los que ya lo hicieron y practiquemos. Pero este hombre, allá, en el calor, en el fragor del fuego que se siente en las áreas desérticas, allí se mantenía en comunión, en comunicación. Y eso es lo que determina la victoria, el logro y la realización. Así que gracias por haber venido. Les espero mañana en el programa de la noche a las 6 de la tarde, donde estaré enseñando sobre efectos placebo, neurociencia, endocrinología y otros aspectos de la personalidad para que ustedes aprendan a entrar a lo sobrenatural. Vamos para adelante, cuídense muchísimo, de verdad, les amo con todo mi corazón y deseo el bien para cada uno de ustedes. Gracias por apoyarme, gracias por estar conmigo. Hasta prontito.